Buenas tardes amigos, en el día de hoy vamos a estar trabajando con los nucleótidos y le habla un servidor, Adonis Hernández Pichardo. Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 átomos de carbono, una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Son las unidades básicas de los ácidos nucleicos. Un ácido nucleico puede tener miles o millones de nucleótidos. Los ácidos nucleicos, en este caso el ADN y el ARN, en el 1869, Friedrich Miescher aisló la nucleína del núcleo de las células. La diferencia entre un nucleótido y un nucleósido. Un nucleótido tiene una base nitrogenada, una azúcar de 5 átomos de carbono y un grupo fosfato, mientras que un nucleósido tiene solo una base nitrogenada y un azúcar de 5 átomos de carbono. Importancia biológica de los nucleótidos. 1. Formación de los ácidos nucleicos. 2. Intervienen en el crecimiento de la mucosa intestinal. 3. Estimulan el sistema inmunológico, favoreciendo la proliferación de los linfocitos T y del tejido linfoide intestinal. 1. Regulan el metabolismo intermediario, por ejemplo, el AMP cíclico actúa como segundo mensajero en la acción de las hormonas adrenalina y glucagón. El CTP y UTP son nucleótidos que intervienen en el metabolismo como transportadores de moléculas o grupos químicos. El ATP es la molécula energética por excelencia de la célula. El ATP también se conoce como adenosintrifosfato o trifosfato de adenosina. Partes de un nucleótido. Tiene un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El azúcar de los nucleótidos. El azúcar de 5 átomos de carbono puede ser ribosa para el ácido ribonucleico o ARN o desoxirribosa para el ADN o ácido desoxirribonucleico. La desoxirribosa tiene un grupo hidroxilo, un grupo OH, menos que la ribosa. Las bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos aromáticos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno. Se dividen en púricas y pirimidínicas. Entre las bases nitrogenadas púricas tenemos la adenina y la guanina, y las pirimidínicas tenemos la timina, citosina y el uracilo. Bases púricas. Son llamadas bases púricas debido a que en su estructura tienen un compuesto heterocíclico llamado purina. Y aquí tenemos la representación. La adenina y guanina, bases pirimidínicas, son llamadas bases pirimidínicas debido a que en su estructura contienen compuesto heterocíclico llamado pirimidina. En estas podemos encontrar la citosina, timina y el uracilo. ¿Cómo se representan las bases nitrogenadas en el código genético? Cada base nitrogenada se representa con el código genético con la primera letra de su nombre. A para la adenina, G para la guanina, C para la citosina, T para la timina y la U para el uracilo. Apareamientos de Watson y Crick. Las purinas y las pirimidinas son complementarias entre sí, es decir, forman parejas de igual manera que lo harían una llave y su cerradura. La guanina se combina con la citosina, la adenina con la timina con la adenina, la citosina con la guanina y así sucesivamente. Aquí se complementan mejor las bases complementarias. En el caso del ADN, la guanina siempre acompaña a la citosina y la adenina a la timina. Y en el caso del ARN, la guanina a la citosina y la adenina, en vez de timina, aquí tenemos la adenina con el uracilo. La posición de los átomos. La purina y la pirimidina están localizados en el carbono 1 del azúcar. El grupo fosfato está en el carbono 5. El grupo hidroxilo se encuentra enlazado al carbono 3 del azúcar. Con él se forma el enlace fosfodiéster.
Enlace fosfodiéster. Un enlace fosfodiéster es un tipo de enlace covalente que se produce entre el grupo hidroxilo en el carbono 3 y el grupo fosfato en el carbono 5 del nucleótido entrante. Las fosfodiesterasas catalizan la hidrólisis del enlace fosfodiéster. Esta enzima es la que permite que estas moléculas se puedan unir. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlace fosfodiéster. Herencia biológica. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Sus nucleótidos contienen un grupo fosfato, un azúcar de desoxirribosa y una base nitrogenada que puede ser la adenina, guanina, citosina y timina. Contienen la transmisión de los caracteres hereditarios. La estructura del ADN es una molécula bicatenaria, es decir, que tiene dos cadenas dispuestas de forma antiparalela y con las bases nitrogenadas entrelazadas. La estructura del ADN se divide en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria tiene la secuencia de nucleótidos, como se representa en la imagen. La secundaria es una estructura en el doble hélice. La estructura terciaria se refiere a cómo se almacena el ADN en un espacio reducido para formar los cromosomas. Varía según se trate de organismos procariotas o eucariotas. Y la estructura cuaternaria es el nivel más alto de complejidad del ADN y es la estructura completa. La estructura de doble hélice. El ADN existe en muchas conformaciones, sin embargo en los organismos vivos solo se han observado las conformaciones ADN-A, ADN-B y ADN-Z. Si ven la presentación que dice DNA es por sus siglas en inglés Desoxyribonucleic ADN. Replicación del ADN. El proceso de replicación del ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. Modelos de replicación: conservadora, dispersora, semiconservadora, que es el mecanismo real. La conservadora se sintetiza una molécula totalmente nueva, copia del original. La dispersora o dispersante, las cadenas hijas constan de fragmentos de la cadena antigua y fragmentos de la nueva. Semiconservadoras, en cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales. En el esquema de la replicación del ADN, la helicasa rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice, permitiendo el avance de la horquilla de replicación. Las proteínas SCB se unen a la hebra discontinua del ADN, impidiendo que ésta se una consigo misma. El ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua de la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada. El ARN primasa sintetiza el cebador del RNA necesario para la síntesis de la cadena complementaria de la cadena rezagada. La ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki. El ARN es el ácido ribonucleico. Sus nucleótidos contienen un grupo fosfato, un azúcar ribosa y sus bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y uracilo. Participan en la síntesis de proteína. Tipos de ARN: mensajero, de transferencia y ribosómico. El mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula, actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. El de transferencia existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. Su función es el de captar aminoácidos en el citoplasma, uniendo a ellos y transformándolos hasta los ribosomas. El ribosómico es el más abundante. Se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos. Recién sintetizado, es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades de ribosomas. Transcripción del ADN es el primer proceso de explicación génica mediante el cual se transfiere la información
contenida en la secuencia de ADN hacia la secuencia de proteína utilizando el ARN como intermediario. Muchísimas gracias por la atención. No olviden suscribirse. Bye.